Vale, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con 150 ecuaciones diferenciales resueltas. Y en este caso vamos a resolver esta ecuación diferencial de aquí, que es una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Vale? Es no homogénea porque el término independiente no es 0, sino que es x al cuadrado. Entonces, vamos a empezar a resolver esta ecuación. Como siempre, las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales se tiene que resolver primero la parte homogénea y luego ya resolvemos esa otra parte no homogénea. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escribir esta ecuación diferencial como y' más 3x cuadrado y igual a 0. ¿Vale? Nos olvidamos de esta parte no homogénea, que es el x cuadrado, y simplemente trabajamos con esta expresión. Luego ya atacaremos esa otra expresión. Entonces, esta primera parte, como podemos observar, es simplemente una ecuación diferencial lineal que se puede resolver con separación de variables. Las y las pasamos a una parte y las x a otra, ¿vale? Porque esto es y', que es diferencial de y respecto a diferencial de x, ¿vale? Más 3x cuadrado por y igual a 0. Como he comentado, esto se puede resolver separando variables. Lo que hacemos es, aquí tenemos la diferencial de y, diferencial de x, vamos a pasar este término al otro lado, ¿vale? Y nos va a quedar menos 3x cuadrado y ahora sí, ahora simplemente movemos las variables a ambos lados del igual. Entonces, en este lado tenemos la diferencial de y, así que movemos las y a ese lado, de tal manera que nos va a quedar diferencial de y partido y, porque esta y la hemos pasado dividiendo. Y luego movemos este diferencial de x al otro lado, y entonces nos va a quedar menos 3x cuadrado diferencial de x, ¿vale? Muy simple y muy sencillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser, evidentemente, integrar. Tenemos que integrar diferencial de y partido y, y tenemos que integrar pues menos 3x cuadrado diferencial de x, ¿vale? Así que bueno, la integración es muy sencilla en este caso. La integral de 1 partido y es logaritmo neperiano de y, y la integración de este menos 3 lo podemos sacar fuera de la integral porque es una constante, y la integral de x cuadrado es x al cubo partido 3, que con el 3 que había fuera de la integral se nos va y nos va a quedar única y exclusivamente menos x al cubo, más una cierta constante que la vamos a llamar logaritmo neperiano de c. ¿Vale? Sí, esto es una integración muy sencilla, no tiene mucho más misterio. ¿Por qué a la constante la hemos llamado logaritmo neperiano de c? Bueno, porque realmente tenemos que añadir una constante cuando realizamos esas integrales indefinidas, eso lo sabemos de siempre. Entonces podríamos haber agregado una constante que fuese c, simplemente, pero la hemos llamado logaritmo neperiano de c porque ahora con este logaritmo neperiano de y se nos va a simplificar un poco, ¿vale? Porque si nosotros ahora cogemos y este logaritmo neperiano de c lo pasamos al otro lado, tendremos logaritmo neperiano de y menos logaritmo neperiano de c igual a menos x al cubo. Y esto, logaritmo neperiano de una resta de logaritmos neperianos, es el logaritmo neperiano de la división de los distintos componentes que tiene la resta. Es decir, si aquí tenemos logaritmo neperiano de y menos logaritmo neperiano de c, lo que en realidad tenemos es logaritmo neperiano de y partido c igual a menos x al cubo. ¿Vale? ¿Y esto qué es logaritmo neperiano? Bueno, pues tomando exponenciales lo que tenemos es y partido c, ¿vale? Porque la exponencial del logaritmo neperiano es el propio valor que tenemos dentro del logaritmo, y ahora la exponencial de menos x al cubo es pues e elevado a menos x al cubo, ¿vale? Y entonces ya tenemos una expresión un poco más acorde a lo que nosotros vamos a realizar. En este caso, pues simplemente despejamos o dejamos la y suelta, y lo que tenemos es que y es igual a una constante c por la exponencial de menos x al cubo, ¿vale? Y esta parte de aquí es la solución homogénea de nuestra ecuación diferencial lineal, ¿vale? Si nuestra ecuación diferencial fuese esta, pues nuestra solución sería esta. Pero como nuestra ecuación diferencial tiene ese término de x al cuadrado, lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar esa solución particular. Entonces, ¿para ello qué vamos a hacer? Para ello lo que vamos a hacer, y esto es importante, vamos a suponemos que la constante c ya no es una constante, sino que depende de x, ¿vale? Vamos a suponer que c depende de x. Y entonces, una vez que suponemos que c depende de x, ¿vale? Esto es importante. Una vez que suponemos que c depende de x, lo que vamos a hacer va a ser tomar diferenciales para luego poder sustituirlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a verlo.
Suponemos que c depende de x, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a dejar la c sola, ¿vale? Vamos a decir que c es igual a i por e a la x al cubo, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar diferenciales de x. Es decir, vamos a tomar diferenciales de toda esta expresión. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a decir que la diferencial de c respecto a la diferencial de x es igual a la diferencial de y respecto a la diferencial de x por el término x, o sea, e elevado a x al cubo, más y por la diferencial de e elevado a x al cubo respecto de x. ¿Y eso qué es? Eso es pues 3x al cuadrado e elevado a x al cubo, ¿vale? No sé si ha quedado claro lo que hemos hecho aquí. Aquí lo que hemos hecho ha sido tomar diferenciales, ¿vale? Hemos tomado diferencial de c y luego hemos tomado aquí pues diferenciales de esta expresión, que la diferencial de esta expresión que está multiplicando es la diferencial de la primera por la segunda más la primera por la diferencial de la segunda, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Y luego simplemente hemos dividido por la diferencial de x en todo, en toda esta expresión. De tal manera que nos ha quedado diferencial de c partido diferencial de x, diferencial de y partido diferencial de x por la otra expresión sin diferenciar, más la primera expresión que es y sin diferenciar, por la diferencial de la segunda expresión respecto de x, que es pues una derivada normal, que es esta segunda expresión, ¿vale? Y entonces ahora ya tenemos esta expresión que a nosotros nos interesa tanto. Una vez que tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer va a ser despejar la diferencial de y respecto a la diferencial de x, porque eso es lo que vamos luego a sustituir en nuestra ecuación diferencial, la ecuación diferencial que teníamos arriba, ¿vale? Entonces, vamos a despejar, simplemente, ¿vale? Despejamos la diferencial de y respecto a la diferencial de x, y lo que nos va a quedar es que diferencial de y respecto a la diferencial de x va a ser igual a pues la diferencial de c respecto a la diferencial de x, ¿vale? Este término de la exponencial elevado a x al cubo va a pasar dividiendo, por tanto nos va a quedar aquí un término, ¿vale? Y luego esta parte de aquí va a restarse y a la vez tenemos que dividirle esta otra componente, por tanto nos va a quedar menos 3x al cuadrado y, ¿vale? Correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces ya tenemos, como podemos comprobar, resuelta esta primera parte. Ya hemos despejado el diferencial de y respecto al diferencial de x, ¿vale? Una vez que hemos despejado esto, ya podemos proceder a sustituirlo en nuestra expresión de aquí. Aquí tenemos un diferencial de y respecto al diferencial de x, así que podemos proceder a esa sustitución, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en este caso. Así que, como lo que queremos es proceder a la sustitución, ¿vale? Vamos básicamente a hacerlo. Entonces, lo que tenemos es, en nuestra primera ecuación diferencial, que es la que teníamos desde el principio, teníamos y', que es diferencial de y respecto a diferencial de x. Por tanto, sustituimos diferencial de c respecto a diferencial de x por la exponencial de e elevado a menos x al cubo menos 3x cuadrado y, ¿vale? Esta parte de aquí es diferencial de y respecto a diferencial de x, es decir, esto, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? 3x cuadrado y, pues continuamos, tenemos más 3x cuadrado y, ¿vale? Y luego teníamos igual a x al cuadrado, ¿vale? Como aquí únicamente estamos trabajando con c's y con x, estas i's las podemos sustituir por esta y que tenemos aquí, que es la c por la exponencial de elevado a menos x al cubo. Pero como aquí podemos ver que esto simplemente se nos simplifica, porque esta parte se simplifica, no sé si lo observamos aquí, esto y esto se simplifica, pues simplemente lo dejamos así. Ya tenemos que toda la expresión depende de c y depende de x. Por tanto, ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos en su momento. Separamos variables. Por un lado tenemos diferencial de c y por otra parte lo que tenemos es x cuadrado por esta parte de aquí, que va a ser la exponencial de x al cubo, diferencial de x. Ya tenemos las variables separadas. Tomamos integrales y lo que obtenemos es la diferencial de c, o sea, la integral de una diferencial de c es c, simplemente. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la integral de x cuadrado por la exponencial
elevado a x al cubo. Evidentemente aquí podemos comprobar que la derivada de la exponencial de x al cubo es 3x al cuadrado por la propia exponencial. Entonces aquí únicamente necesitaríamos añadir un 3, ¿vale? Si añadimos un 3 para poder obtener esa integral, a la vez tenemos que añadir un tercio, para que el 3 por un tercio se nos quede como 1. Esas son técnicas de integración muy sencillas, muy comunes, ¿vale? Porque aquí podemos observar que lo que tenemos es una función y la derivada de esa función si le añadiésemos un 3, pero para añadirle un 3 también hay que añadirle un tercio, para que no varíe nuestra integral. Entonces lo que vamos a tener es que esta integral nos va a acabar dando un tercio de la exponencial de x al cubo, más una constante k, ¿vale? Que no se nos olvide que esto es una integral indefinida y necesitamos añadirle una constante. Entonces ya tenemos el valor de nuestra constante c que depende de x. No sé si recordáis que era precisamente eso lo que estábamos sacando. El valor de c, de nuestra constante c que depende de x. Podemos observar aquí que efectivamente sí que depende de x. Por tanto, como ya tenemos eso, lo único que vamos a hacer va a ser sustituirlo en nuestra primera expresión. No sé si recordáis la solución particular, o sea, la solución homogénea de nuestra ecuación, que era y igual a c por la exponencial menos x, o sea, la exponencial elevado a menos x al cubo. Pues ahora, como ya tenemos esa expresión de c, simplemente sustituimos ahí arriba. Y lo que tenemos es la expresión, que sería y, sería igual a la constante c, que es esta constante que tenemos aquí, por la exponencial elevado a menos x al cubo. Por tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, si esto lo multiplicamos por la exponencial de menos x al cubo, pues lo que nos va a acabar quedando va a ser un tercio más una constante k por la exponencial de menos x al cubo. Lo vemos, ¿verdad? Porque si esta primera parte la multiplicamos por la exponencial de menos x al cubo, se nos va a ir, porque la exponencial de x al cubo por la exponencial de menos x al cubo, eso es 1. Y ahora la multiplicamos la k por la exponencial de menos x al cubo y nos va a quedar pues k por la exponencial de menos x al cubo. Por tanto, ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial lineal no homogénea. Y la solución es precisamente un tercio más una constante por la exponencial de menos x al cubo. Lo que quiere decir que este un tercio es básicamente nuestra solución particular, porque nuestra solución homogénea era esa. Así que la solución completa y total de nuestra ecuación es esta. Espero que os haya servido, espero que haya sido útil este ejercicio. Si tenéis cualquier tipo de duda me la dejáis en los comentarios como siempre. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y seguimos con la física.